campaña de cultura ecológica. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Nestora Salgado García. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos que nos acompañan y a todos los que nos miran a través del canal del Congreso. Agradecemos también su atención y que nos acompañen. Y bueno, estamos aquí, para mí es un día muy importante y gracias a los que nos están acompañando de verdad, me siento feliz. El foro de hoy es algo muy, muy importante para todos y de verdad bien honrada a tener a los ponentes de hoy, agradeciéndoles de verdad infinitamente, porque creo que este tema es para todos muy, muy interesante. Y bueno, hoy el Centro Mexicano de Derechos Ambientales nos presenta el informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales, el cual nos detalla la grave crisis por la que atraviesan las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. México es uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente y de territorio, ya que siguen siendo víctimas de agresiones como el homicidio, la criminalización, las amenazas y las intimidaciones. De acuerdo con el informe, en 2018 se han verificado por lo menos 21 asesinatos a personas defensoras del medio ambiente en el país, manteniéndose la tendencia del 2017, cuando el país fue incluido en el cuarto lugar mundial donde más se han producido asesinatos contra defensores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha externado en diversas ocasiones su preocupación por la escalada de ataques violentos en contra de estos sectores de la población. Asimismo, ha manifestado que en el entorno en el que trabajan las y los defensores de los derechos humanos y ambientales, especialmente adversos, su aislamiento y la intervención de intereses económicos hace que sean particularmente vulnerables. Las medidas de seguridad física constituyen una respuesta urgente y necesaria para la efectividad e inmediata protección de las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales. Sin embargo, la protección debe ir más allá a los problemas estructurales y bueno, es parte de nuestra tarea. Por esta razón, debemos buscar una política integral de protección que haga referencia a un enfoque amplio y que extienda la protección más allá de mecanismos o sistemas de protección física cuando atraviesan situaciones de riesgo, implementando políticas públicas y medidas encaminadas a respaldar los derechos de las personas defensoras, prevenir las violaciones a sus derechos, investigar con debida diligencia los actos de violencia en su contra y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de cualquier ataque contra personas defensoras. Tenemos casos bien emblemáticos, por ahí tenemos el caso de Rocío Mecinos, por ejemplo, una gran activista y defensora de los bosques. Y tenemos una grande lista de personas que han sido atacadas y creo que todos debemos de decir basta porque el medio ambiente está tan contaminado, la tala de bosques es tremenda y yo creo que debemos ya preocuparnos. Esta debe ser una preocupación de todos, cooperar para que nuestro medio ambiente sea más sano. Imagínense, por ejemplo, yo tengo una gran tristeza cuando voy a mi pueblo, a mi tierra, mirar las carreteras llenas de basura, el arroyo donde yo jugué cuando era niña. Ya no puedes meter ni un piecito porque está el agua negra. Es de dar miedo.
Y yo digo que la tarea es de todos. Si vas a los bosques, si vas a los parques, yo creo que somos tan insensibles, nos hemos vuelto tan insensibles porque se nos hace tan fácil tirar las envolturas de lo que comemos, las botellas vacías del agua. Si vemos los mares, los arroyos, los ríos, de verdad da pena nuestro planeta, pero somos parte de él y creo que nos hace falta meternos más a hacer por nuestro planeta. De verdad, voy a dejar al ponente para que nos explique un poquito más y de verdad, sin dejar de repetir que esto está en nuestras manos, nuestro planeta está en nuestras manos y que yo creo que la cooperación de todos es necesaria. Gracias, muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra anfitriona, la senadora por el estado de Guerrero, Nestora Salgado García. Es momento de escuchar a nuestra primera experta de este panel, Alejandra Leiva, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues primero quisiera agradecer a la senadora Nestora, es un honor estar con ella esta mañana y sobre todo, quién mejor que ella de hablar de estos temas sobre criminalización y ataques a personas defensoras y personas defensoras del medio ambiente. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a presentar este informe. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental es una organización que lleva 25 años trabajando por el medio ambiente y acompañando casos de comunidades campesinas e indígenas en la defensa de la tierra y el territorio y en la defensa del medio ambiente también. Nosotros como CEMDA ya es el quinto informe que sacamos y empezamos a realizar este monitoreo de agresiones y de ataques a personas defensoras de los derechos humanos ambientales, que es un conjunto de defensores muy amplio, muy variado. Estamos hablando de mujeres, de niños, de comunidades indígenas, campesinas, de abogados, de organizaciones de la sociedad civil, gente que a título personal defiende el medio ambiente. Es un grupo de defensores muy variado que también lo hace mucho más complejo cuando hablamos de cómo se deberían de proteger o cómo deberían de ser las políticas públicas para su protección. Y que también el relator de Naciones Unidas para personas defensoras de los derechos humanos, pues lo ha señalado como un grupo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad constante por los ataques y agresiones a las que son víctimas. En ese sentido, nosotros aquí en México empezamos este esfuerzo de monitorear y de sistematizar toda la información sobre agresiones que veíamos sobre este tema. Y desde el 2010 hasta 2018 hemos identificado 440 ataques a personas defensoras del medio ambiente que se pueden ser directamente contra comunidades, contra organizaciones o contra personas en lo específico. Y de enero a diciembre de 2018 ubicamos 49 ataques. Es decir, en estos ataques pueden ser víctimas varias personas y las agresiones también pueden ser múltiples. Puede suceder agresión física, intimidación, y los agresores también pueden ser múltiples en los ataques. En ese sentido, cabe señalar que la primera fuente que nosotros monitoreamos son pues notas de prensa, tanto de medios a nivel local como nacional, digitales, impresos, pero también la documentación que hacemos día a día en los casos que acompañamos o damos alguna asesoría o que también intercambiamos documentación con otras organizaciones. Y también queremos decir que si bien estas cifras que presentamos son resultado de un monitoreo, no podemos considerar que son las cifras absolutas, sino un acercamiento al fenómeno. ¿Por qué? Porque en este país hemos normalizado tanto la violencia que hay personas que defienden el medio ambiente pero no se asumen como defensores. Y para ellos es normal defender el medio ambiente y ser atacados al mismo tiempo. En ese sentido,
No todas las agresiones se verbalizan, se visibilizan y salen en las notas de prensa. Es decir, hemos sistematizado lo que está mediáticamente, pero eso no quiere decir que sea la totalidad. A nosotros, en las cifras que encontramos en este año, nos pareció muy preocupante ya ubicar al homicidio en la primera agresión que se comete contra las personas defensoras del medio ambiente, con 21 personas asesinadas. En los informes anteriores ya ubicábamos que el homicidio estaba creciendo en el número de ataques, pero se mantenían las amenazas o la intimidación, es decir, agresiones que no eran tan directas en los primeros lugares. Y en los últimos 3 años vimos cómo el homicidio iba escalando hasta ahorita en 2018 ser la primera agresión, lo cual nos preocupa demasiado, ¿no? Porque hemos llamado los reflectores, los focos rojos a una situación de violencia insostenible y que estamos llegando a un punto ya muy álgido de la violencia. Y también otro dato que encontramos es que la criminalización y las amenazas se encuentran también en un segundo y un tercer lugar, ¿no? La criminalización nos parece algo muy preocupante en el sentido de que se manda un mensaje de que las actividades en defensa del medio ambiente son ilegales y las personas que la realizan deberían ir a la cárcel por ello. Es decir, no se está reconociendo la defensa ambiental en este país y desgraciadamente a veces se les ve como enemigos a este sector, ¿no? Como enemigos al desarrollo, al trabajo, y yo creo que hace falta una campaña de sensibilización de quiénes son efectivamente las personas que defienden el medio ambiente en este país. También encontramos que Puebla tiene el primer lugar en las agresiones a los defensores ambientales, y en Puebla ubicamos conflictos por el agua que nos han llamado muchísima la atención, y en un segundo lugar a Oaxaca y a Chihuahua. Guerrero se encuentra también en el cuarto lugar. Guerrero y Oaxaca son de los estados que normalmente los ubicamos entre los primeros lugares, y que también hacemos un llamado a que el respeto a los derechos colectivos de comunidades y pueblos indígenas es fundamental en este contexto, sobre todo porque muchas de las agresiones están relacionadas con megaproyectos de desarrollo y de infraestructura. Hemos ubicado que la mayoría de las agresiones están relacionadas con proyectos de infraestructura, con el despojo a la tierra y al territorio, con proyectos hidroeléctricos, con proyectos mineros. Es decir, es interesante cómo se relacionan estos casos y la violencia en la implementación de ciertos tipos de proyectos o actividades. Y en ese sentido, algo que nos preocupaba también era ubicar como uno de los principales agresores autoridades estatales en sus diferentes órdenes de gobierno, y que también había otro tipo de agresores como personas de las mismas comunidades, porque empieza a haber una conflictividad social interna que daña también los tejidos comunitarios. Pero también encontramos a personal de las empresas, al crimen organizado, en este tipo de violencia, y que en algunos casos hay varios agresores en este sentido, y que también hay un gran número de agresores que no se identifican muchas veces en los casos, y que no hay investigaciones profundas y exhaustivas para ubicar a los agresores, tanto materiales como intelectuales, y poder lograr sanciones al respecto. Y ubicamos que la mayoría de los conflictos están relacionados con la defensa de la tierra y el territorio, son donde se concentra el mayor tipo de agresiones. En un segundo lugar, al medio ambiente, al bosque y a la fauna. En ese sentido, esos son como los datos que nosotros encontramos en este informe de 2018, y que también a lo largo del tiempo hemos desarrollado ciertas recomendaciones que podrían ser tomadas en cuenta para atender esta situación de violencia contra las personas defensoras del medio ambiente. Entre ellas está que se pudiera lograr la ratificación del Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado internacional que tiene un artículo específico para la protección de las personas defensoras del medio ambiente, y que sería un logro fundamental en esta materia.
tanto para la protección de las personas defensoras del medio ambiente, pero también porque se garantizarían los derechos de acceso en materia ambiental, es decir, participación, acceso a la justicia e información. Y eso sería incluso un tratado internacional sumamente importante, no solo para México, sino para Latinoamérica, ya que también la región latinoamericana es quien concentra más violencia contra las personas ambientales. En ese sentido, también otra de las recomendaciones que hacemos es garantizar la consulta previa, libre y informada de las comunidades indígenas y sus derechos colectivos como autonomía y desarrollo propio, tierra y territorio. También que es necesario la armonización de la legislación ambiental con un enfoque de derechos humanos, poder modificar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental para que las autorizaciones realmente puedan ser una evaluación ambiental que protege el medio ambiente, pero también incluso los derechos humanos y los derechos colectivos de las comunidades. En ese sentido, hemos desarrollado recomendaciones en materia de protección que tienen que ver con fortalecer el mecanismo, pero también poder lograr identificar las causas de las violencias y cómo podemos atacarlas de raíz y no solamente quedarnos en el discurso de la protección reactiva, sino también preventiva. Pues eso es a grandes rasgos lo que nosotros ubicamos en nuestro informe y que también tenemos una serie de materiales para difundir como las cifras y las recomendaciones y que para nosotros es una oportunidad tener este diálogo en el Senado para poder enfrentar la situación de manera conjunta y dialogada y ver opciones de cómo podemos dar frente a esta violencia y no seguir normalizándola y dar un reconocimiento a todas esas comunidades y personas que defienden el medio ambiente y todas las personas que desgraciadamente ya no están con nosotros, algunos eran beneficiarios del mecanismo de protección como Julián Carrillo, y poder hacer un reconocimiento en verdad de esta labor y propiciar un ambiente donde todas las personas puedan defender los derechos humanos sin ninguna amenaza y sin tener el riesgo de perder la vida en este intento. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos este interesante informe a cargo de Alejandra Leiva. A continuación damos paso con nuestro siguiente experto, Tomás Severino, que nos acompaña de Cultura Ecológica. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Senadora, un gusto estar acá, agradezco la invitación, felicito el tema del foro y estar al lado de una senadora luchadora y de una luchadora es un honor en un tema tan complicado, tan triste y tan grave y tan urgente en nuestro país. En efecto, yo quisiera retomar algunos de los puntos que ustedes conversaron para conectarlo con el Acuerdo de Escazú. Estamos en la región más peligrosa, América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para la defensa, para los defensores de derechos humanos, en particular para los defensores de derechos humanos en temas ambientales. Esto está documentado no solo desde luego felicito al SEMDA por su más reciente informe, pero esto ha sido documentado a lo largo de muchos años. Tenemos países como México, Brasil, Colombia, que han sido tradicionalmente hostiles para con los defensores, pero también tenemos países donde estas cosas no solían pasar, como Costa Rica, o una violencia desatada en los últimos años también en Honduras, en Chile. Es decir, la incidencia, la frecuencia de los ataques contra las y los defensores en nuestro continente va en aumento, pues desgraciadamente es casi pan nuestro de cada día, al igual que el número de conflictos socioambientales asociados. Entonces, digamos, no es un tema menor, por eso que me parece que este foro y todos los esfuerzos que se han venido haciendo y los que se puedan hacer a futuro son muy importantes. Tenemos que visibilizar contra esto que decían, no podemos seguir normalizando la violencia contra la gente que defiende los derechos humanos por lo pronto. Y yo me voy a referir en particular al tema del Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú es un acuerdo de América Latina y el Caribe, es decir, solo para los 33 países. Fue un acuerdo que se desarrolló entre el año 2012 y el año 2018. Casi hace un año, en marzo, el 4 de marzo del año pasado, se adoptó el texto final del acuerdo, y el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que tiene que ver con cómo implementamos, sí, el derecho a la información ambiental de manera desglosada, el derecho a la participación y el derecho a la justicia ambiental. Nada más para hacerlo rápidamente, la idea es poder generar algunos estándares para que los países firmantes cumplan con esto, y en el caso particular de justicia, donde en México, justicia ambiental, donde tenemos muchos desafíos y pocos desarrollos institucionales en la materia, el Acuerdo de Escazú nos va a ayudar a desarrollar instrumentos para una justicia ambiental, pues si no especializada, más focalizada, pero también nos va a ayudar a tener tiene un apartado especial. Aquí sí quisiera adelantarme, por favor, un poquitito. Tiene un apartado mucho más, otra más, les voy a enseñar, una más. Ahí está. El artículo 9, concretamente, del Acuerdo de Escazú tiene por primera vez en el mundo, es el primer instrumento en el planeta que genera obligaciones para los estados firmantes para garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, sin restricciones e inseguridad. La siguiente, por favor. También, digamos, genera obligaciones para los estados firmantes para tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Por ejemplo, la integridad, la vida, la libertad de opinión, de expresión, el derecho a la reunión y asociación pacífica, a la libre circulación. Y la siguiente, por favor. Cada parte tomará también medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques o amenazas, que es justamente esta realidad que nos refería Alejandra y la senadora Salgado, que nos referían de cuál es digamos, el hostigamiento permanente que están sufriendo desde las comunidades hasta las y los defensores, con además, detalle que es muy difícil todavía hoy identificarse o ser reconocido por la autoridad o incluso por las comunidades mismas como un defensor. Ese también es un problema, digamos, la gente no se levanta a las 4 de la mañana y sale ahí a monitorear los bosques pensándose como defensores. Es lo que ellos han hecho toda la vida, es un esfuerzo natural, comunitario, social, aprendido, pero no clasifica en estas categorías todavía. Entonces el desafío es institucional, es de conocimiento, es de apoyo, de recursos y de voluntad política. Y entonces, en este sentido, el Acuerdo de Escazú nos parece que es una herramienta muy importante. Entonces, lo que yo, aprovechando que estamos en el Senado, y ahora sí nos podemos regresar a la foto inicial, nada más para decir que México firmó ahí, por favor, muchas gracias, el 27 de septiembre del año pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas, a través del entonces canciller Videgaray, firmó junto con 13 países más el acuerdo. Digamos, el texto se adopta hace un año en San José, se firma la versión oficial y empieza el proceso para que, al menos, para que pueda entrar en vigor el Acuerdo de Escazú, tienen que ser 11 países los que lo ratifiquen. Los que lo firmaron, bueno, están ahí en la pantalla. Chile es un caso particular que fue impulsor de todo este proceso y poco antes de la firma, digamos, se bajó, y eso le ha subido el nivel de la discusión al Acuerdo de Escazú, por lo menos en Chile. Una cosa necesaria que ojalá pudiéramos tener aquí en México es que lo demos a conocer, se apropie por las distintas grupos, personas, sectores. Entendemos además que la siguiente, por favor. Ahora el Acuerdo de Escazú se encuentra en el Poder Ejecutivo, en la Cancillería, que está realizando la última serie de consultas antes con las dependencias de la Administración Pública Federal, para poder entonces enviarlo a esta casa, a este Senado, para su análisis, discusión
y ojalá pronta ratificación. Digamos, en la parte del Ejecutivo tenemos buenas señales, ¿no? Digamos, personas que están en la gestión, la subsecretaria de Derechos Humanos en la Cancillería, ella es también una activista ambiental histórica, defensora del principio 10 de información, participación y justicia desde hace muchos años. En fin, las personas algunas que estaban en la Cancillería viendo este tema ahora están en asuntos internacionales de la Semarnat. Ambas instituciones han manifestado públicamente que es un tema importante, prioritario para esta administración, para el país, y que, bueno, apenas se pueda, se le va a mandar al Senado. Aquí en el Senado ha habido un par de exhortos al menos para que el Ejecutivo mande el acuerdo y se pueda ratificar. Y me voy a apurar rápidamente a la siguiente, por favor, nada más para decir… Bueno, en un contexto nacional y regional como el que hemos escuchado, con estos datos tan duros y escalofriantes sobre los ataques a personas defensoras de derechos humanos ambientales, el Acuerdo de Escazú, por este artículo 9, que como les decía es el único instrumento en el mundo que hay que genera una garantía a ellos, es importante. Es importante porque es importante que el Senado, no solo el Senado mexicano, ojalá muchos de los legislativos de nuestros países, y más de 11, ¿verdad?, lo puedan lograr, pero es importante porque es una acción clara a favor del multilateralismo, en momentos en los cuales hay países o grupos de países que están cambiando la apuesta por el multilateralismo por unos temas más, digamos, subregionales o bilaterales, incluso, cuando no, en el peor de los casos, solo nacionales. Además, es una apuesta a favor de la cohesión de América Latina y el Caribe. Es el único instrumento que ha sido generado a la medida de nuestras legislaciones, basado en nuestras diferencias, pero también en nuestras necesidades comunes, ¿no? La siguiente, por favor. Está basado en las leyes y jurisprudencias de la región. Eso, digamos, no es menor. Países que tienen sistemas de justicia más parecidos al sistema anglosajón, ¿no?, como algunos del Caribe, o nosotros que venimos del sistema más francés. En fin, es una apuesta de integración regional también, y es el único tratado, digamos, hasta el momento, que viene de la Cumbre de Río +20 del 2012. Y lo más importante quizás es que es un acuerdo de carácter vinculante, es decir, los estados que se hagan parte de él, que lo ratifiquen, se obligan a cumplir con las garantías que están previstas ahí, y por eso que es, digamos, y pasa de ser una declaración de buenas intenciones, pasa a ser un instrumento que va a permitir, la siguiente por favor, desarrollar las capacidades, las instituciones y mejorar las leyes, una cosa que también refería Alejandra hace un rato. Explicita directamente la vinculación y la interdependencia entre derechos humanos y derechos ambientales, fortalece la gobernanza ambiental desde la base de la gestión de todos los temas, sí forestal, pero también pesca, residuos, agua, contaminación, en fin. La siguiente, por favor. Bueno, estas ya las vimos otra vez, una más. Ya. Por último, es una oportunidad para actualizar nuestros marcos normativos, es una oportunidad para las y los legisladores para armonizar y articular las leyes, no solo las ambientales, sino sobre todo entre las ambientales y las demás leyes, que son, digamos, donde están las fuentes de las presiones sobre los recursos y sobre las personas que los defienden. Ya nos comentaba Alejandra que son distintos los sectores los que generan estas presiones. Entonces, y esto nos va a ayudar no solo para las leyes federales y sectoriales, sino también para armonizar las leyes de manera horizontal y vertical en los estados. Las autoridades locales también pueden ser sujetos de obligaciones con el Acuerdo de Escazú. Me parece que esto es, digamos, un instrumento y fue pensado para ser una herramienta para las y los legisladores, un paraguas
ahora además en México que tenemos la reforma desde el 2011, para que podamos tener un impulso extra que nos permita hacer esa actualización y esa mejora de leyes. No podemos seguir con reglamentos de 1996 en participación y en información, como el caso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Por otro lado, nos va a ayudar esta reforma de instrumentos nacionales, nos va a ayudar a cumplir otros acuerdos que están también perfectamente vinculados con los temas de los defensores y defensoras de derechos ambientales, como es el convenio de biodiversidad, el convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, los acuerdos de París para cuando México tenga que reportar en el 2025. Hoy no tenemos las condiciones para poder generar ese reporte de manera participativa, informada, y una ratificación y una mejora de la institucionalidad hacia ese sentido con Escazú nos puede ayudar. Por supuesto, va a abonar a la Agenda 2030, que es la agenda que la comunidad internacional se puso a sí misma como meta y sus objetivos de desarrollo sustentable. Y este es quizás un cuarto pilar del acuerdo, y con esto voy a empezar a terminar, que no se conoce mucho. No solo es información, participación y justicia, sino que se le puso una cuarta patita a esta mesa, que es el fortalecimiento de capacidades y la cooperación. Y eso también nos permite ventanas de oportunidad para trabajar entre poderes ejecutivos de los países, pero también entre legisladores de los países. Tiene un apartado ahí para compartir información, para prevenir los ilícitos ambientales, ¿no? En fin, creo que en el fondo una invitación a conocer este acuerdo de Escazú. Ojalá, y aprovechando que estamos en la casa de todos los mexicanos, en la mejor compañía posible, pues hacer un exhorto, un llamado para que se conozca, para que se analice, se vea la gran oportunidad incluso para México, para retomar un liderazgo en la región, un liderazgo donde ahora las piezas se han movido. Brasil, que en algún momento pudo haber sido un defensor de algunos temas ambientales, hoy está dirigido por un equipo liderado por una persona que no cree en estos temas de medio ambiente, no cree en los derechos humanos, no cree en los derechos sociales, no cree en la conservación, y mucho menos en la protección de defensores. Entonces, tenemos que ocupar esos vacíos también que se están llenando, y para México esto podría ser una gran oportunidad. Y yo, la siguiente, con esto termino, pues entonces agradezco la oportunidad de participar en este foro. Reitero que Escazú no es una panacea, no es la varita de Harry Potter, ¿verdad?, que nos va a sacar de problemas, pero es un argumento que nos va a permitir continuar, reforzar la mejora de las estructuras, de las instituciones, de las leyes, de los reglamentos alrededor de la protección ambiental, y en particular a generar las garantías para poder conversar que en unos años más, en un par de informes más del SEMDA, que nos estén platicando que la tasa de incidencia de este tipo de agresiones ha empezado a disminuir, o por lo menos se ha detenido. Yo con eso me quedaría y agradezco de nuevo. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos a Tomás Severino, de Cultura Ecológica. Señoras y señores, a continuación se abre una pequeña sesión de preguntas y respuestas, con lo cual les solicitamos sean tan amables de alzar su mano. Gracias. Quisiera preguntarle a la ponente, Leiva, y extenderle la pregunta al ponente que acaba de finalizar, sobre la asociación que habría que hacer entre los megaproyectos, los grandes proyectos, y la agresión que sufren los defensores de la tierra, el agua, los recursos, la cultura. Es decir, es interesante saber que la agresión que sufren estas personas es a manos de incluso del personal de las empresas, como usted lo acaba de decir, en alguna ocasión de parte del crimen organizado, y en otros momentos, al parecer, de criminales a modo, contratados.
La pregunta sería, ¿el sistema judicial ha hecho esa relación? ¿Realmente investiga los hilos de intereses que llevan a estas agresiones o no? Y la otra gran pregunta es con respecto al Tratado Internacional de Escazú. La visión geopolítica y la visión económica que tiene que ver con estos grandes países, me refiero a la patria grande, cómo se está diseñando para que estos recursos, grandes recursos de América Latina, de estos países, sean defendidos no solo por sus habitantes, los que tienen inmediata relación con la naturaleza, con los recursos, sino con sus estados, con sus gobiernos, con sus instituciones. Parece haber ahí grandes lagunas. Llama la atención que hasta hoy se está instrumentando se está impulsando un instrumento de esta naturaleza. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Portillo Rodríguez. Gracias. Gracias, don Víctor. Senadora, vamos a referir primero las preguntas y después pasamos a la mesa. Por favor. Buenos días, senadora. Es un placer saludarlos a todos ustedes. Mi pregunta es, senador, ¿habrá que abrir un nuevo modelo de atención para las víctimas y la defensora de los derechos humanos ambientales? ¿Por qué le pregunto? Porque todos nosotros tenemos el compromiso de cuidar nuestro medio ambiente, todos los mexicanos. Entonces, nosotros estamos apoyando a las personas, pero ¿qué hace? Nuestro gobierno también nos debe de apoyar, en ese sentido, de apoyarnos y de tomar en cuenta todas las quejas de todas las anomalías que se han visto a través de las redes sociales y lo que han hecho con los pescadores, y que de qué manera podemos nosotros contribuir y apoyar para que nuestro gobierno, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, se entere y ponga hasta aquí a todas esas anomalías. Muchas gracias. Gracias por su participación. Con esta pregunta finalizamos. Gracias, senadora. Buenos días a todos. No sé si están enterados del informe de la Relatora Especial de Derechos Humanos que hizo hace 2 años una comisionada de la ONU. Y bueno, ella hizo un informe sobre pueblos indígenas, pero hay, digamos, una relación muy estrecha entre los pueblos indígenas, que también a veces son defensores de tierras y de derechos ambientales, ¿no? Y bueno, la preocupación en su informe, que de 20 cuartillas, dice que el gran problema en cuanto a la defensa de las personas de estos derechos ambientales y derechos humanos es que, a pesar de que existe un padrón o una lista donde están inscritos, me parece, 20 personas que el Estado protege, no son suficientes estos mecanismos para poder defenderlos de, digamos, esta violencia, ¿no? Que puede ser del crimen organizado, del mismo gobierno, de las empresas, en fin. Entonces, mi pregunta sería a los ponentes de la mesa: ¿qué otro tipo de políticas públicas, como mencionaba la senadora al inicio, o mecanismos institucionales el gobierno federal podría adoptar? La relatora hizo una serie de recomendaciones y conclusiones al Estado, pero parece difícil, digamos, en este mecanismo, en este sistema jurídico, defender a las personas que tienen estas agendas sociales. Me parece que a veces no bastaría solamente con el hecho de generar un padrón y protegerlos jurídicamente bajo ciertas alertas, sino que también habría que encontrar alguna manera de empoderarlos o protegerlos frente a las amenazas a las amenazas constantes que tienen, ¿no? por diversas fuentes. Sería todo. Gracias. Senadora, nos está surgiendo una pregunta más. Por favor, señor. Gracias. Soy Roberto Sánchez Rojas, servidor de la Asociación de Derechos Humanos para la Ayuda Ciudadana. Mi pregunta específica es para usted, senadora.
reconociendo el trabajo que la Cámara de Senadores ha estado haciendo en materia de derechos humanos. Hemos estado participando mucho. La pregunta concreta es, ¿qué seguimiento va a haber para este tema? Estoy aprendiendo y reconociendo el acuerdo de Escazú, que siento que por ahí hay mucho que hacer, y cómo están o cómo pretenden enlazar con otras asociaciones, inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Por favor, senadora, nuestros expertos tienen el uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues dando respuesta a las diversas preguntas que han hecho a esta mesa, bueno, primero contestando esta parte sobre las agresiones, efectivamente hemos identificado que la mayoría de las agresiones están relacionadas con este contexto de implementación de megaproyectos como una fuente que está ocasionando diversos conflictos socioambientales, ¿no? Algunos investigadores como Víctor Toledo han hablado de que en México alrededor han existido de 200 a 300 conflictos socioambientales, ¿no? Que esos conflictos socioambientales se están enmarcando también en un contexto muy violento donde están participando diversos actores. Aquí yo creo que habría que distinguir en el papel del Poder Judicial, uno, frente a los temas que tienen que ver específicamente al acceso a la justicia. Digo, muchos de las comunidades o personas se han organizado para iniciar litigios para defender la tierra y el territorio y el medio ambiente, y ahí el Poder Judicial ha tenido un papel de resolver esas demandas específicamente por vía de amparo, en donde tienen que reconocer la violación a derechos humanos, ¿no? Han habido diversos casos, por ejemplo, donde se han determinado la violación al derecho a la consulta previa y donde han derivado en procesos de consulta. Sin embargo, estos procesos de consulta también han sido demasiado violentos, no se han podido llegar a concluir. Uno de los casos polémicos fue el de la tribu Yaqui, que en el proceso de consulta fueron criminalizados dos de los principales voceros. Y por otra parte está la obligación de las procuradurías y de las fiscalías de investigar de manera diligente las agresiones y los delitos que se cometen contra las personas defensoras de derechos humanos. En este tema, en la Fiscalía General, pues hay una fiscalía especializada, por ejemplo, para periodistas y delitos que se cometen contra la libertad de expresión, y hay un protocolo homologado de actuación, pero para el caso de personas defensoras no hemos llegado a esa parte, no hemos llegado a una fiscalía especializada y tampoco hemos llegado a un protocolo homologado para la investigación de estos delitos. Entonces, yo creo que habría que distinguir, uno, el papel del acceso a la justicia, que tiene que ver con los temas de fondo, y otra con la investigación de las fiscalías y de las sanciones a los responsables, ¿no? Y que al final estas dos vías están siendo parte de un contexto que está sumamente relacionado, como lo hemos identificado en los informes. Por otra parte, lo que se refería al tema de atención a víctimas, pues reconocer que en México está la Ley General de Víctimas y que reconoce derechos tanto a víctimas de violaciones a derechos humanos como víctimas del delito, ¿no? Y creo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Ley General de Víctimas también reconoce a las víctimas por violaciones a derechos humanos como el medio ambiente o este conjunto que se conoce como DESCA, y que también la CEAP debería de generar mecanismos para que las víctimas puedan acceder a una reparación colectiva y no solamente a una reparación individual. Y creo que desde ahí estamos como impulsando el tema, porque también es cambiar la estructura y los términos de reparación en temas ambientales y sociales, que tenemos un gran reto ahí, ¿no? Y por otra parte, sí, conocemos bien el informe de Victoria Tauli, la relatora de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Nosotros estuvimos dialogando con ella en esta visita oficial que realizó en noviembre del año pasado, y que creo que es muy importante mencionar que muchos relatores de Naciones Unidas están viendo de manera urgente el tema de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. Relatores que tienen que ver con otros temas están mirando este tema de violencia como uno de los principales, y todos están haciendo recomendaciones
para que se implemente una política pública integral que vaya más allá del mecanismo federal. Entendemos que el mecanismo es muy importante, pero solo lo vemos como una parte o una primera política en torno a términos de protección, pero esto tiene que escalar incluso a otras instituciones, a otras formas de protección, y también decir que si no se desactivan los conflictos socioambientales o no se resuelven, las personas van a estar en una situación constante de riesgo y de violencia, y tampoco no vemos al mecanismo que llegue a un tope donde ya sea insuficiente proteger a tantas personas que sean beneficiarias. No queremos a todos los defensores siendo beneficiarios del mecanismo, sino que puedan hacer su trabajo en un entorno donde no les violente, y ahí deberíamos de construir esas políticas públicas que todavía tenemos que dialogar, y yo creo que construirlas entre la sociedad y también el Estado, porque al final defender derechos humanos es un derecho y el Estado tiene el deber de proteger esa defensa de derechos humanos. Bueno, yo algunos comentarios rápidos para complementar. A ver, por ejemplo, el tema de la vinculación con los megaproyectos. En efecto, la agresión a defensoras y defensores es un problema, pero también es un problema que está, digamos, sustentado en una acumulación de problemas. Todo tiene que ver con que no se cumplen las leyes. Si en México cumpliéramos las leyes, no tendríamos la cantidad de conflictos socioambientales que tenemos. Si tuviéramos un sistema para generar un ordenamiento ecológico del territorio, un ordenamiento territorial con una visión integral, nacional, que se respetara y se cumpliera, tampoco tendríamos menos conflictos. Digamos, los conflictos son el resultado de una serie de acciones que no han funcionado, por políticas públicas que no se implementan bien, por leyes que no se cumplan, por procedimientos que son incompletos, porque no tenemos una evaluación de impacto ambiental estratégica, porque no tenemos procesos de consulta, porque seguimos con las reformas de 1996 de la LEGEPA para participación, cuando hace muchos años estos problemas han sido separados. Es decir, las agresiones a defensores y defensoras están al final de una cadena de cosas que han sucedido mal y que también se tienen que resolver, y que por un lado tiene que ver con que se cumpla la ley, pero también que se mejoren los otros instrumentos y que pueda ser un tema que tenga una real transversalidad entre sectores, porque no digamos, avanzamos, pero no vamos a ganar mucho más si solo estamos hablando desde el sector ambiental, cuando vemos que las amenazas y las presiones sobre las personas y los recursos naturales vienen de muchos otros lugares, vienen del sector inmobiliario, del sector turismo, de comunicaciones, ¿no? En fin, entonces, y mientras esos otros sectores no cumplan con las regulaciones ambientales, vamos a seguir teniendo conflictos y no va a haber mecanismo, por grande, eficiente y con los recursos que pueda tener, que vaya a solventar estos problemas, porque los problemas son una consecuencia de, no son el origen, ¿no? El origen está en otros lados y eso hay que tenerlo muy claro, y es una deficiencia que hemos venido arrastrando, y yo creo que particularmente en el caso mexicano tiene que ver con voy a ponerlo así, una resistencia del Estado mexicano hacia la participación social. Eso es lo que no tenemos, ¿no? Además de que tenemos un sistema de impartición de justicia que en sus partes pues no está funcionando, pero también los temas ambientales. Por otro lado, decir que vino la encargada del tema de derechos humanos de las Naciones Unidas a esta casa en estos días. Ella también, aprovecho de hacerle un anuncio al exhorto que ella hizo, ella también exhortaba al Senado mexicano a ratificar Escazú, justamente porque esto nos va a ayudar en el mediano plazo a generar las condiciones para proteger a los defensores, pero no para resolver. Pero Escazú de manera integral sí nos puede ayudar a enfrentar, que es un poco la pregunta que también venía por ahí, de la institucionalidad en la región. Esto está por desarrollarse, el convenio de Escazú
digamos, pospuso esa discusión para cuando entre en vigor y se van a tener, cómo se van a articular los países a través de la primera conferencia de las partes. Pero mientras podemos empezar a hablar de los estándares de Escazú, incluso sin que se ratifiquen muchas cosas que se pueden hacer, sin la ratificación se pueden mejorar políticas públicas, se pueden alinear iniciativas de reforma que además llevan años paradas. Yo creo que el SEMDA tiene también ahí varias ahí. En fin, podemos utilizar este argumento para aprovechar y meterle mano a varios ordenamientos jurídicos para empezar a trabajar esto a mediano plazo. Y por último, nada más decir que pues es clave poder cumplir las leyes y mejorarlas y eso va a poder hacer, además, que los responsables, y este también es un tema, no solo estamos hablando de víctimas, sino los victimarios, cuando se dice cumplir las leyes, los victimarios también asuman la parte que les corresponde y las sanciones correspondientes cuando no se cumple, y desde luego que sean perseguidos penalmente por la violación, digamos, a este tipo de derechos. Yo ahí lo dejaría y agradezco. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos a nuestros expertos, Alejandra Leiva y desde luego Tomás Severino. Señoras y señores, para finalizar, escuchamos el mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Nestora Salgado García. Pues bien, solo para agradecerles muchísimo su presencia y que nos acompañaran en este día. Y claro que desde el Senado estaremos acompañando y dándole un seguimiento con toda la apertura, ya que yo estoy bien comprometida con el tema de los derechos humanos y este tema para mí es muy importante que yo voy a pedir que la aportación de ustedes para algunas iniciativas va a ser muy importante y vamos a estar allí esperándolas y diciéndoles hay una oportunidad, hay una puerta abierta ahorita con nosotros desde el Senado para trabajar estos temas y que yo me considero como una persona con un gran compromiso en el tema de los derechos humanos y principalmente ahorita con el tema del medio ambiente también voy a meterme porque creo que esta oportunidad para mí no se va a volver a repetir. Quiero aprovechar el tiempo que yo esté en el Senado para dar este gran espacio, para abrir esta puerta, estas ventanas que estén y trabajar juntos. De verdad, el tema es un tema muy complicado, es un tema, yo lo siento muy… En el tema de seguridad es un tema complicadísimo, pero que yo creo que vamos a estar trabajando puntualmente y vamos a estar ahora sí que tocando puertas a todos los expertos. No a todos porque no me sería posible, pero sí pidiéndoles el apoyo, de verdad, porque sí quiero trabajar, sí vamos a trabajar y pues bueno, apoyada de ustedes, de la sociedad civil, de todos, yo creo que vamos a hacer, este es un esfuerzo de todos y lo vamos a hacer. Mi compromiso está allí y de verdad, como siempre lo he dicho, lo voy a volver a repetir, hay una puerta abierta en el Senado de la República, conmigo, para el pueblo y que de verdad juntos trabajemos. Muchísimas gracias, les agradezco mucho su presencia y la atención que nos han puesto ahora porque creo que este es un tema de todos, como lo dije, y pues bueno, muchísimas gracias. El Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro de este importante foro y panel. Sin más que agregar, les deseamos una excelente tarde y que lleguen con bien a sus destinos.